Hello, hello everybody. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esto que se llama Cuéntame cómo pasó. Yo soy Nestely del Mar y por supuesto estoy acompañada de mi queridísimo José Palencia. Y es que el día de hoy estamos muy contentos y estamos muy agradecidos por la vida que tenemos. Y es que vamos a estar hablando de la reencarnación. Esto es un tema muy polémico que da mucho de qué hablar. Así es, Nestely, los astros, las señales cósmicas, las almas del universo se van a poner a nuestro favor para desmentir o decir la verdad acerca de la reencarnación. La invitación es que ustedes vayan rápidamente a las redes sociales, sigan nuestras historias, nuestros reels, nuestros capítulos en YouTube, suscríbanse por allí, coméntenos si están de acuerdo con este tema o si quieren algún tema en particular para comentarlo, porque hoy tenemos a un especialista que nos va a hablar acerca de la reencarnación. Pero antes, Nestely, vamos a disfrutar de un material bastante interesante sobre la reencarnación. Vamos a ver. Reencarnación. Existe un caso sobre un niño de 6 años llamado Ian Hagedorn, residente en Pensacola, quien afirma haber sido un policía de Nueva York que murió de un disparo. Sus recuerdos le indican que cierta noche entró en una tienda donde había delincuentes que tras un disparo lograron quitarle la vida en pleno lugar. Dicho policía se trataba del padre de la madre del niño, pero lo más impactante es que Ian sufre de una extraña enfermedad del corazón, de tal forma que cuando se esfuerza de más sufre un desmayo. Antes de los 4 años ya había pasado por 6 cirugías, debido a que su arteria pulmonar presentaba defectos, provocando que su corazón no se desarrolle del lado izquierdo. La madre de Ian relata que en la autopsia de su padre se determinó que la causa de muerte fue una arteria pulmonar rota por causa del tiro. La misma arteria que hace sufrir a Ian en la actualidad. ¿Será una simple coincidencia? Increíble, ¿no? Vaya dato que nos arrojan allí porque hay muchísimos casos de niños que afirman haber tenido una vida previa. De hecho, hay otro caso de Gus Ortega, que es un niño de 4 años que aseguraba que él era su abuelo, que él era un alma vieja. Además, años más tarde, pasó por una de unas tiendas que tenía su abuelo y él decía, yo era el propietario de esto. Y sus padres asombrados porque nunca habían comentado nada acerca de esto. Increíble, ¿no? Es algo bastante interesante, ¿no? Conocer este tipo de casos como el que menciona Nestely y el que estábamos viendo en el material. Sin embargo, es importante mencionarles que la reencarnación se conoce como ese proceso mediante el cual el alma se desprende de un cuerpo, hace un viaje, que después vamos a dar detalles sobre esto, y reencarna en otro cuerpo. Entonces, es un dato bastante interesante. Además, dicen que en el proceso de reencarnación el humano puede reencarnar hasta 13 veces. Así es. Puede pasar por los distintos seres vivos que hay en la Tierra y luego se cumple un periodo de 3000 años para luego volver a reencarnar en un humano. ¿Qué tal? Así es, Nestely. Pero para saber más, a mayor detalle, si estamos en lo cierto o no, hoy tenemos a una invitada especial en Cuéntame Cómo Pasó. Estamos con Yansa, quien es medium psíquica certificada, una de las 3 personas certificadas acá en Venezuela. Yansa, para nosotros es un placer recibirte acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Cuéntanos. ¿Cómo Hola, pasó? muchas gracias. Honrada y agradecida a ustedes por la invitación. De verdad que, bueno, venimos como quien dice a desmentir Claro muchos que sí. mitos, ¿verdad? Y aclarar esas dudas, muy importante. Aclarar esas dudas es importante porque hay muchos tabúes, hay muchos misterios, hay muchos mitos, ¿verdad? Que quizás, sí, deben desmentirse. Sí, así es. Yansa, ¿qué es la reencarnación? Danos esos detalles según tus estudios sobre este tema. Exacto. Bueno, fíjate, la reencarnación no es más que el paso del alma a otro cuerpo físico, ¿ok? Incluso por el mismo cristianismo está estipulado que tenemos 3 cuerpos, Ok. que es el cuerpo físico, el alma y el espíritu, ¿ok? El espíritu
no es más sino aquel que sostiene el cuerpo, el que hace que nosotros podamos movernos, ¿verdad? Sin en cambio, el alma es la que guarda la memoria o guarda esos registros, esos sentimientos, ese conocimiento en el cual, bueno, nosotros como personas, como espíritu y alma, trascendemos y hacemos en el camino de nuestra vida. ¿Ok? Entonces la reencarnación no es más que el paso del alma a otro cuerpo. ¿Ok? Ok. Fíjate que hablamos un poquito tras cámara acerca de la transmigración, que tiene que ver mucho con la reencarnación. Es prácticamente lo mismo, pero bueno, según los estudios, Pitágoras, Platón, estos grandes filósofos hablaron mucho en sus diferentes épocas y decían que el alma era infinita. Y entonces decían que cuando migrábamos a otro cuerpo, ya sea un animal o algún ser Una vivo de planta. nuestra tierra, era nuestra alma que continuaba ese mismo ciclo, ¿no? A ver, ¿qué nos puedes aclarar acerca de esto? Porque yo creo que la reencarnación y la transmigración tienen conceptos muy similares. Pero quizás son dos cosas distintas. Exacto. Bueno, fíjate, si hay similitud, ¿ok? En la similitud que hay es que realmente es reencarnar, es decir, el paso del alma a otro cuerpo, bien sea físico, animal o vegetal, ¿ok? Ok. ¿Qué pasa? La reencarnación es eso. Ahora, la transmigración realmente es infinita y sucede de animal a animal o de vegetal a vegetal. Allí sí desmiento el mito de que una persona puede llegar a reencarnar en un animal, ¿ok? O en una planta. No, y además, ¿cómo tendríamos conciencia de eso? Es que sería como involucionar. Claro. Ok. ¿Ok? Sería como involucionar. ¿Por qué? Porque realmente el alma, cuando reencarna en otro cuerpo, es porque busca trascender y sanar cosas que en su vida pasada o en la vida anterior no pudo cumplir, hizo mal, hizo bien, ¿ok? Y viene a este mundo o a este plano físico a cumplir con esos parámetros, con esa enseñanza del alma, ¿ok? Ok. Reencarnar en un animal o en una planta sería como involucionar. Como ¿ok? retroceder. Es como retroceder en ese proceso del crecimiento del alma, del O crecimiento del quizás ser. cuando el alma está nueva, no sé cómo sería, comenzamos siendo una planta Bueno, y puede después, ser. bueno, evolucionamos hasta ser humanos. O quizás puede ser también que pueda ocurrir, no sé, porque desconozco el tema, después de los 13.000 De años. los 3.000 años. Los 3.000 años, quizás podemos reencarnar en una planta, no lo sabemos. Bueno, allí yo difiero un poco, ¿ok? Ok. Si ciertamente se nos han dicho que las personas pueden llegar a reencarnar hasta 13 veces, ya al momento de la reencarnación número 13 existe un cese, ¿ok? Claro. Porque Ok. se supone que la persona viene en esas vidas aprendiendo, sanando, ¿ok? Esos Claro. karmas y lo va viniendo sanando, 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 hasta que ya en la vida número 13 se supone que ya el ser es más elevado, tiene una conciencia espiritual más elevada, ¿ok? Por lo tanto, ya se puede decir que ha sanado mucho de su karma. ¿Para qué esperar 3.000 años y Para volver a volver. reencarnar? Y volver a Y ser volver a humano. empezar el proceso. Bueno, puede que sea el caso de alguna Wow. alma que durante esos Es como- 13 años no cumplió con... 13 con vidas. Las 13 vidas, perdón. Ajá, no cumplió con los parámetros de sanación y de todo ese tema. Fíjate que hay un caso que nosotros estudiamos de James Leninger, que es un niño que a sus primeros años de vida tenía muchos sueños con aviones y el niño, pues, en su vida... Y le encantaba jugar con aviones. Le encantaba jugar con aviones y en su vida en ningún momento estaba involucrado con esto. Sus padres, al darse cuenta de todo esto, hubo un día que hicieron un viaje a un museo de aviones y el niño afirmaba experiencias de guerras pasadas, de guerras británicas. Y resulta que después de los años también comenzó, de gustarle los aviones, pasó a un terror extremo por Exacto. los aviones. Y bueno, se rumoraba o decían que, bueno, su vida anterior había fallecido en un avión de guerra. Exacto. Y también hay otros casos como el de las gemelas Pollock, que Muy emblemático, por son, sí, unas gemelas alemanas que ellas
bueno, dicen que reencarnaron sus hermanas fallecidas. Resulta que una vez los padres y las dos primeras hijas iban a la iglesia, ¿no? Entonces las pequeñas se adelantaron a cruzar la calle y resulta que tuvieron un accidente automovilístico y fallecieron. Una era de 11 años y la otra tenía 6 años. Sí. Un año más tarde, los padres se dieron cuenta que iban a ser padres de nuevo. Estaban en la dulce espera. Estaban en la dulce espera, exactamente, y esta vez de gemelas. Cuando las niñas comienzan a hablar, resulta que tenían acciones, hablaban tal cual como sus hermanas, ellas, sus muñecas de hecho, las llamaban como las hermanas anteriores las habían llamado. Y recordaban la escena incluso. Recordaban la escena y tenían cicatrices que sus hermanas solamente También tenían. Era increíble y un poquito espeluznante. Además que nacieron el mismo día. Sí, Entonces, fíjate. esto es un caso increíble, Interesante. y que genera mucha polémica alrededor del mundo, porque no sabemos si realmente la reencarnación existe, porque aún no hay datos científicos que corroboren exactamente si existe o no la reencarnación. Algo que quería acotar a esto que Néstor le está diciendo y que coincide con ambos casos es que después de los 5 años, estas personas que tienen estos recuerdos Es una pregunta de interesantísima. vidas pasadas dicen que ya esos recuerdos empiezan a disminuir. ¿Por qué tú crees que pasa esto o qué ocurre en estos casos? Lo que pasa es que nosotros tenemos un tiempo de memoria muy corta con respecto a lo que tiene que ver con la parte de nuestras vidas pasadas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos en esta vida, en este cuerpo que estamos utilizando actualmente, sanar nuestro propio conocimiento, sanar nuestros propios errores, ¿ok? Al principio se nos entrega o se nos otorga como un don divino el poder recordar ciertas cosas, ¿verdad? A modo de que más adelante nuestra alma procese esa información para ir sanando esos karmas, ¿ok? De hecho, por eso es que es limitado el tiempo. Lo máximo que nosotros podemos recordar una vida pasada es hasta los 5 años. Más de allí es difícil, ¿ok? De hecho, sucedió en mi familia, eso ha sucedido varias veces. Hemos tenido la experiencia incluso en mi hijo, de que cuando él nació con una marquita. Nosotros no sabíamos de dónde era la marca, pensábamos que era una marca familiar, una marca que él tiene por acá, ¿ok? Y ya en lo que él empezó a hablar, cuando tenía aproximadamente 3 años, él tenía un acento extraño en su forma de hablar. Y él manifestaba que él era mexicano. Nosotros a un principio, para serte sincera, lo agarramos de echadera de broma, nos reíamos. No lo tomaron como quien dice no lo en serio tomamos en en ese serio momento. porque de verdad era muy jocoso escucharlo hablar así. Okay. Pero ya cuando él empieza a decir que él era policía, que había muerto en una función, por eso me sorprendió demasiado, me impacté cuando escuché Porque son detalles muy precisos el también, ¿no? documental, el material que se presentó al principio, me impactó porque realmente así sucedió con mi niño. Él decía que él era policía y que él había muerto con un disparo que le dieron justamente en donde él tiene esa marca. ¿Ok? Imagínate, es algo bastante Y fuerte. no solamente llegó ahí, él dio detalles de dónde vivía, de la casa en donde vivía, y nosotros investigamos, el papá del niño y yo investigamos, y realmente el lugar existía, la casa existía, Wow. la calle existía, y para nosotros fue una cuestión que yo dije, no, o sea, ya. Ahí, ¿qué como tanto? quien dice, es una evidencia muy clara Es una de evidencia, que la reencarnación y eso me existe. llevó a estudiar mucho, meterme a fondo con respecto a este tema, porque realmente era algo que nos estaba impactando como familia, y fue muy agradable. Pero fue bastante fuerte, nos movió mucho. Yansa, Increíble, ¿no? me gustaría saber qué puede hacer una familia, un padre o una madre, cuando se consigue con estos casos. Porque quizás tú, porque ya estás más involucrada en la materia, o fue un punto de partida para aprender más sobre el tema. Pero cualquier familia que está en casa, que sienta que está pasando por esta situación, ¿qué puede hacer? ¿O qué podemos hacer nosotros si Si tenemos nos vemos involucrados en una situación con un como familiar esa. así? Porque hay gente que quizás lo involucra, son niños, están experimentando, pero ya cuando pasa a ese nivel, ¿qué debemos hacer? Bueno, mira, lo primero es no etiquetarlo, ¿ok? Porque empezamos a decir que si está loco, que si no le prestes atención, porque a mí me pasó, ¿ok? O a nosotros nos pasó como familia. Lo primero es eso, escuchar al niño, entenderlo, ver qué es lo que está pasando,
¿ok? Con el niño, escucharlo. Buscar la manera de una ayuda psicológica es importante también, ¿ok? Porque quizás los psicólogos tienen las herramientas para de alguna forma canalizar ciertas cosas. Aunque todo lo que tiene que ver con lo paranormal es difícil a nivel científico, ¿ok? A nivel médico. Incluso yo pasé por esos estudios psicológicos, psiquiátricos, yo pasé por muchos estudios para determinar que tenía el don de medium psíquica, ¿ok? Y es complicado. Pero si hay una ayuda o hay un psicólogo que logre de alguna forma compenetrarse, entender y llevar a cabalidad el proceso, más allá de lo que es la parte médica, más allá de lo que es la parte mental, sí se puede ayudar al niño de esta forma, ¿ok? Fíjate que mencionamos que solo los niños entre edades comprendidas entre 2 a 5 años tienen la capacidad de recordar esas vidas pasadas. Y bueno, hay un doctor psiquiatra de la Universidad de Massachusetts que se llama Ian Stevenson, o se llamaba porque ya falleció, hizo trabajos con más de 3.000 niños que aseguraban que tenían vidas pasadas. Y una de las características que él nombraba en muchos de los libros que escribió y que dejó acerca de esta información, era que los niños presentaban quizás marcas, y estas marcas eran las mismas marcas que habían sido provocadas en los accidentes o en las muertes de las personas que contaban. Y entonces eso me llama la atención porque yo digo, bueno, yo tengo una marca en la espalda, yo digo, ¿será que esta es una de mis reencarnaciones? Porque eso te hace cuestionar muchas cosas y muchas incógnitas que tenemos. Además, como lo mencioné anteriormente, como que no hay un método científico que avale realmente si esto existe. Y solo el 27% de la población humana tiene esa creencia en la reencarnación, y más que todo es por religión, ya sea cristianismo, budismo, hinduismo, que cabe destacar que esta creencia viene del Oriente y de estas religiones principalmente. ¿Tú crees en eso y que realmente es indudable que la reencarnación puede existir y que hoy en día estas personas que estamos aquí ya somos producto de una vida pasada? Sí, no, bueno, yo creo que uno pasa por diferentes situaciones y momentos en que tú piensas y analizas esas cosas. Por lo menos en mi caso, yo soy una persona muy carismática, alegre incluso. A veces tiendo a ser muy sociable y muy amoroso con las personas. Yo me pregunto, ¿será que en mi vida pasada tuve alguna situación con alguien amorosa o cariñosa? Eso se involucra también con algo que mencionaste más temprano, el karma. Existe el karma brillante y oscuro, y el que es ni tan brillante ni tan oscuro. ¿Qué sabe Yansa sobre este tema? Bueno, fíjate, nosotros realmente sí reencarnamos porque venimos a sanar ese karma, ¿ok? Son como pendientes que teníamos en nuestra vida pasada. El pendiente, como quien dice, se llama dharma. ¿Ok? El dharma es ese pendiente, ese algo que nosotros no cumplimos, que no hicimos, ¿ok? O que no tuvimos el aprendizaje en esa vida. Y nosotros venimos a sanar, ¿ok? A sanar el karma. Venimos a sanar ese karma para convertirlo en un dharma. Quizás nos puedas dar un ejemplo de esto como para que sea más conciso. Como yo lo veo así. Quizás una persona que fue delincuente en su vida pasada y en esta vida no lo es, pero está como que pagando esas consecuencias. ¿Puede ser algo así? Sí, sucede mucho, ¿ok? De hecho, ya esto tiene que ver un poco más con lo que es la parte de mi don, que he tenido la oportunidad de conversar con esos seres fallecidos, que por ejemplo han venido a sanar, ¿ok? Existe algo llamado convenio de almas, ¿ok? El convenio de almas o esos convenios que se hace antes de nacer, vienen precisamente dados por aquellos aprendizajes que no se cumplieron, ¿ok? Cuando estaban en vida. Por ejemplo, una persona que en vida anterior fue muy opulente, tuvo mucho dinero, derrochó mucho, pero esta persona no ayudaba a nadie.
esta persona era déspota, sencillamente el dinero lo utilizaba era para, Ok. no sé, banalidades, ¿ok? Viene a esta vida a lo mejor de una forma en donde tiene carencias económicas. Tiene ¿ok? que ayudar también. Es Como una el otro persona, lado de la sí, moneda. ¿por qué? Porque esta persona ya vivió lo que era la parte de la opulencia, el tener mucho y no darle a nadie. Pero en esta vida, nuevamente reencarnada, no tiene sino lo poquito que se gana con el sudor de su frente y, o sea, le cuesta mucho, pero es una persona que con lo poquito que agarra, ayuda. Ok. ¿Ok? Entonces, mayormente sucede esto, que nosotros antes de venir a este plano nuevamente, hacemos un convenio de almas. Es decir, tenemos un libro en el cual nosotros decimos, mira, ya yo pasé por esto, yo hice esto, yo no cumplí esto. Es como una lista de pendientes. Exacto, ahora en esta vida Me corresponde me hacer. corresponde hacer esto, sanar esto, ¿ok? Ok. Para que el alma, que es realmente la que se nutre, la que trasciende, pueda tener la elevación necesaria. Bueno, Fíjate, y disculpa, Ajá. Angélica, que te interrumpa, que con este tema, yo tengo dos ideas aquí en la cabeza. El karma que acabas de mencionar que trasciende de un alma a otra, ¿cierto? Y esa que nosotros a veces pensamos, y creo que es la que muchos tenemos en mente, de que lo que hacemos hoy repercute en el mañana. Ajá. O sea, ¿cuál es esa diferencia? ¿O va en esa misma onda? Sí, va en la misma onda, va en Ok. la misma onda, porque como estaba explicando anteriormente, nosotros cuando nuestro espíritu y nuestra alma sale de nuestro cuerpo físico, llegamos a ese plano en el que nosotros nos toca, como quien dice, rendir cuentas, ¿ok? Y al momento en que nosotros decimos estamos listos, estamos preparados para volver a reencarnar, hay personas que pueden tomar un proceso de años en volver a reencarnar. Claro. Hay personas que toman porque ya su muy karma poco estaría como tiempo. muy limpio, está puro. Es como el Sí, nivel, porque el tope aprendizaje, de la espiritualidad. exacto, necesitan tener ese aprendizaje con prontitud. Ok. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ya tú haces como quien dice ese convenio y ya vienes como renovado, ¿ok? En ese aspecto. Pero sí, básicamente sería la misma situación. Hablemos un poquito de los déjà vus, que es Exacto. algo que es muy común en los seres humanos Y que nos pasa yo muchísimo. creo que todos hemos tenido un déjà vu alguna vez en la vida. De hecho, déjà vu es una palabra francesa que significa ya visto, o sea, es algo que ya presenciaste, que ya viviste, que ya tuviste allí en ese momento, y a veces nos pasa. Dicen que los jóvenes tenemos más déjà vus que ya las personas mayores, que ya los mayores dicen que si tienen déjà vu ya es un golpe de suerte. Y eso se asocia también con el tema de la reencarnación, porque lo puedes decir, wow, ya yo estuve sentada aquí, ¿será que yo fui presentadora de televisión en otra vida? Tiene que ver esto con la reencarnación. El déjà vu básicamente tiene que ver con dos situaciones, ¿ok? Y hasta tres. Puede ser que recordemos una vida pasada, ¿ok? De momento pasamos por un lugar quizás acá en Venezuela, Caracas, lo que es la Plaza Bolívar, que es un lugar muy antiguo, ¿ok? De repente pasamos y tenemos esos flashazos de que, wow, yo recuerdo una escena aquí, yo me senté aquí, yo pasé por aquí, ¿ok? Que yo estuve ahí con Yo Bolívar. estuve ahí con Bolívar, algo así, Ay, ¿verdad? sí, sí, sí. O puede ser también en nuestros viajes astrales. Wow. ¿Ok? Ya yo creo En que los nuestros viajes sueños. astrales, si hablamos de los viajes astrales, tendríamos que hacer otro Sí, capítulo. Eso es otra cosa, pero básicamente es para explicar un poco por qué puede llegar a suceder los déjà vu, porque de repente nosotros podemos llegar a soñar y tener, o salir de nuestro cuerpo, tener un viaje astral, ir a un lugar, conocer ese lugar antes de que nuestro cuerpo físico vaya, y al momento de pasar por allí, tenemos el déjà vu, o el recuerdo. Fíjate, Yansa, este tema está bastante interesante. Increíble. Increíble, de verdad que yo me quedo muy sorprendido con tu conocimiento. Nosotros preparamos un material, un segmento para ti, así que vamos con esto que se llama Aquí Entre Nos. Yansa, prepárate porque tenemos algunas preguntas para hacerte rápidamente Ay, antes de Dios. finalizar. Si tuvieras la oportunidad de decidir en qué cuerpo reencarnaras, ¿quién sería y por qué? Uy, wow, nunca me habían hecho esa pregunta, me dejaste fuera de base, de verdad, sinceramente.
Mira, yo creo que como que en Marilyn Monroe. Ah, perfecto, me una encanta. diva. Yo quisiera reencarnar por allá en Miami, por allá en Europa. ¿Tú, Néstor? Ay, bueno, no me quejo de la vida que tengo, pero oye, me gustaría un poquito más de billete, la cosa. Más opulencia. Con el tema de Sí, no la hay dinero. transmigración, si tuvieras que transmigrar, bueno, que no es posible, pero si tuvieras que reencarnar en un animal, Ajá. ¿cuál sería y ¿Cuál por es? qué? ¿Por qué sería ese animal? Bueno, fíjate, yo tengo una admiración particular por lo que son los jaguares. Ok, Oh. Me encantaría ser un jaguar porque es libre, ok. ¿ok? Y realmente yo creo que esa es la finalidad del alma y del espíritu, la libertad, Increíble. ¿sabes? Y eso es lo bonito de la transmigración y la reencarnación en los animales. Ok. Ellos son libres Wow. y eso es bello. Es una respuesta que me dio mucha paz, de verdad. De verdad que sí. De verdad que sí. Yansa, un mensaje para todos nuestros seguidores, ya para finalizar. Este tema es bastante extenso, pero para nosotros fue un gusto recibirte. Bueno, primeramente agradecida, ¿ok? A ustedes, a la producción, gracias por la invitación. El mensaje que yo puedo dar es que sencillamente un poquito de fe, ¿ok? Un poquito de fe. Estamos en unos tiempos que realmente nosotros si nos ponemos a ver o analizar un poco la cosa decimos, todo es posible, todo, todo. O sea, hemos Exacto. visto desde ovnis hasta cualquier situación de cosas que han sido completamente tabúes y han sido ocultas. Ok. El hecho de que nosotros podamos reencarnar realmente sí es posible. ¿Por qué pensar que el universo es tan grande, tan amplio y tiene millones y millones de años como para pensar que solamente tenemos una sola vida para disfrutar de eso? Eso es correcto. Entonces es un poquito de sentarnos a analizar, tener un poquito de fe y Vivir al sentir, máximo. vivir. La vida que te toque vivir, vivirla al máximo, eso sí, haciendo siempre el bien para que puedas Maravilloso. tener tu Yamsa, Dharma. tus redes sociales para las personas que se quieran comunicar contigo. Mis redes sociales a través de Instagram, @Yansa con Y y con Z. Yansa Piso, luz ancestral. Bueno, Gracias, Yansa. ahí lo tienen. Esta medium espiritual nos habló de muchísimas cosas interesantes, así que no puedes dejar de ver este capítulo y los próximos de Cuéntame cómo pasó. Así es, aportarse bien para reencarnar en una vida renovada Y tener con buen los karma. karmas sanados. Gracias Buen por dharma. sintonizarnos, gracias por estar con nosotros. Para nosotros fue un gusto y un placer recibirlo. Vayan rápidamente a las redes sociales de Yansa, de Nestel y de mi persona que van a estar por aquí abajo. Síganos y bueno, nada, no se pierdan esta ni la segunda ni la próxima temporada de Cuéntame cómo pasó. Gracias por estar con Chao, nosotros. chao.